Es increíble que haya pasado tanto tiempo, ¿no? Porque yo tenía 14 años, 14 años. Eso fue importante para mí en dos sentidos. Fue la actividad en la que me integré a una labor social por primera vez en mi vida, porque hasta ese momento solamente era un estudiante y un hijo de una familia. Y con esa actividad me inauguré como participante, como activo dentro de la sociedad, ¿no? O sea, me puse a hacer algo para mi país por primera vez en la vida, a los 14 años. Y fue en la campaña de alfabetización. Y también fue importantísimo en el sentido más personal de que fue la primera vez que me separé de mi familia. O sea, que dejé la seguridad del hogar y que me fui lejos a valerme por mis propios criterios, por mis propios pensamientos. No era difícil. La revolución y lo que estaba haciendo la revolución por el pueblo era muy hermoso, era muy atractivo. No había joven prácticamente en Cuba que no quisiera incorporarse a la campaña de alfabetización. De hecho, en mi propio hogar hubo su forcejeo. Mi mamá, más sobreprotectora, tenía un poquito de miedo de que yo me fuera tan lejos. Mi papá se daba más cuenta de que era un paso importante en mi vida y que era una buena forma de darlo. Y me ayudó, me apoyó en esa decisión, ¿no? O sea, todos los jóvenes, prácticamente, yo creo que más jóvenes aún que 14 años, querían irse de alfabetizadores. La Comisión Nacional de Alfabetización organiza asambleas para movilizar a todos los municipios de la República en la extraordinaria labor que habrá de realizarse durante 1961, el año de la educación, en el que todos los que saben deben enseñar y en el que todos los que no saben deben aprender. Y la gente se quería ir lejos, bien lejos. Yo no pedí irme para las montañas de Oriente porque me dijeron que había mucha gente que ya había pedido irse para Oriente y que Oriente estaba prácticamente cubierto. Pero mi primera idea era irme para la Sierra Maestra. Lógicamente, los jóvenes, tan jóvenes como yo, teníamos muy fresco la epopeya de la Sierra Maestra. Y era algo que todos queríamos imitar, ¿no? En nuestras posibilidades. No liberando al país en una lucha armada, pero sí liberando al país de la lacra el analfabetismo, ¿no? Y emprendiendo una lucha que no era armada, o que era armada, pero armada con lápices y con libretas, con libros de estudio. Se planteaba así como un combate contra la ignorancia, ¿no? Y era algo muy hermoso. De hecho lo fue. Si no creyera en la locura de la garganta del sinsonte, si no creyera que en el monte se esconde el trino y la pavora. Yo pedí ir a las montañas más cercanas, las que estaban en la mitad de la isla, las montañas del Escambray. Pero en ese momento
Había combates de fuerzas contrarrevolucionarias. De hecho, por aquellos días, muy poco después de nosotros estar en aquella zona, mataron a un alfabetizador que solo tenía 1 o 2 años más que yo. Manuel Ascunce Domenech tenía 16 años. Otra vez la sangre de un joven derramada en el suelo de la patria. Manuel Ascunce Domenech, salvajemente asesinado por la contrarrevolución al servicio del imperialismo, es resumen y símbolo de todos los jóvenes que habían caído antes, de todos los que habrían de caer después. Y lo mataron de forma muy brutal, además. Cuando eso sucedió, a los alfabetizadores que estaban por esa zona, los bajaron y los pusieron en lugares más controlables, ¿no? más cercanos, donde estuvieran más a la vista. Porque él estaba en sierra adentro, en una casa de un campesino al que no era fácil llegar, ¿no? Y nosotros, a mí me pusieron a alfabetizar primero en la playa de Rancho Luna, al lado de Cienfuegos. Y yo estuve alfabetizando al batallón 339 de Cienfuegos, que era de obreros y de campesinos. Ese batallón fue el primero que chocó con las tropas que vinieron por la bahía de Cochinos. ...17 de abril de 1961... Más de 1000 mercenarios, armados por Norteamérica, atacan a Cuba por la bahía de Cochinos. Estaban muy traumatizados. Estaban muy golpeados porque habían perdido a sus hermanos, a sus amigos, a su padre, a sus hijos. Había casos de que había caído el hijo. Era muy fuerte estar con ellos y conversar con ellos y todo eso. O sea que fue una experiencia en ese sentido doble para mí. Empezar a alfabetizar a personas mayores que yo, mucho mayores que yo, y por otra parte escuchar sus cuentos, sus historias recientes. Y vivíamos una vida prácticamente salvaje. Y fue muy bueno para todos nosotros esa experiencia de esos meses que estuvimos allí. Cuando el batallón se movió, yo fui trasladado para la Ciénaga de Zapata, para la casa de un campesino que hacía carbón, que era el oficio que tenía la mayoría de los campesinos que vivían en la Ciénaga de Zapata por entonces. Eran personas que cortaban palos y hacían unas pirámides grandísimas de carbón y que luego vendían y vivían de eso. Gente muy pobre, muy pobre. ¡Cuba! ¡Cuba! Estudio, trabajo, fusil. Lápiz, cartilla, manual, alfabetizar, alfabetizar. ¡Venceremos! Somos las brigadas Conrado Benítez. Somos la vanguardia de la revolución. Con el libro en alto cumplimos una meta. Llevar a toda Cuba la alfabetización. Teníamos dos herramientas, la cartilla y el manual. Y bueno, primero era familiarizar a las personas con esos símbolos, con esos signos. Cuba, Cuba, estudio, trabajo, fusil. Lápiz, cartilla, manual, alfabetizar, alfabetizar. Venceremos. Empecé a alfabetizar al campesino y a su hijo mayor porque la esposa, bueno, estaba prácticamente al dar a luz, estaba embarazada y parió estando yo allí y tuve que aguantar el farol en el parto. Esa fue otra de las experiencias que tuve. Y entonces los estaba alfabetizando a ellos dos, pero me acuerdo que me conmocionó mucho cuando en una conversación que tuvimos me di cuenta de que ellos no sabían que la tierra era redonda. ¿Cómo enseñarles a leer si no tenían una noción ni siquiera de dónde vivíamos?
Y poco a poco, en la medida en que le fui enseñando las primeras lecciones, empecé a tener conversaciones con ellos, bueno, con mi corta edad y con mi poca experiencia como maestro, ¿no? Ninguna. Un poco guiándome por la intuición de empezarles a dar una especie de cultura, de nociones, no de cultura, de nociones generales del mundo, de lo que era, dónde vivíamos. Cosa que era muy difícil porque a veces me miraban un poco extraño. Y eran personas que no habían tenido contacto prácticamente con la civilización, muy poco. Se contactaba con la civilización para vender carbón a precios ínfimos. O sea, vivían con una precariedad muy grande, y realmente vivían empeñados en la supervivencia del día a día. Fue una experiencia muy hermosa, pero también muy dramática. Muy dramática. Posiblemente los que más aprendíamos éramos los que estábamos enseñando. O quizás aprendíamos tanto como ellos, o más, porque realmente éramos niños que habíamos nacido en la ciudad. Yo no era de una familia pudiente, yo era más bien de una familia pobre, pero hay una gran diferencia entre un niño pobre de la ciudad y un niño pobre del campo, sobre todo en aquella Cuba, una enorme diferencia. Yo no tengo direcciones ninguna aquí, pues yo no he ido, no salgo a ningún lado. Yo tengo 12 hijos y nietos. Nietos sí tengo yo unos cuantos. Está la diferencia de la electricidad, de la radio, de todas las nociones que maneja una persona que vive en una ciudad, de las reglas de urbanidad, de convivencia, de vivir entre muchas personas, de la cantidad de intercambio de ideas que suceden en el mundo complejo de la ciudad. Y la otra es vivir ahí en un lugar, en un bohío localizado a muchos kilómetros del lugar de la población más cercana, donde si alguien se enferma hay que caminar kilómetros y nadie los ayudaba realmente.